Querido Padre Dios, te doy gracias en esta hermosa hora, que tú me bendices, Señor, de una manera especial y bendices a los tuyos, a tu pueblo, a tu iglesia. Padre, con tu palabra, porque somos bendecidos a través de tu verdad. Somos bendecidos, Señor, cuando escuchamos tu bendita palabra. Ese es el privilegio más grande que tú nos has dado, Señor, de poder limpiar nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, y que se ha quitado el velo de nuestra carne, Señor, para que podamos entrar en lo sobrenatural, en lo espiritual. En esta hora abre mis labios, Señor, y fluye a través de ellos, y que esta palabra ministre todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y nos renueve de día en día, Señor, para poder caminar como tú quieres que caminemos. Bendice cada familia, cada hogar. Bendice cada persona, Señor, necesitada en este momento de un milagro, Padre, financiero, de un milagro físico, de un milagro espiritual, familiar. Que tu mano se extienda, Señor, y puedas sentir tu misma presencia abrazándolo y ayudándolo, Señor, en esa situación que está pasando. Padre, eso solo lo haces tú, porque tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente, y tú estás en todo lugar. Nosotros los humanos tenemos limitaciones, pero tú no tienes ninguna limitación. Y tú a través de tu palabra obras de manera poderosa en el corazón, Padre, que está dispuesto a recibir de ti. Porque solamente, dice tu palabra, solamente es creer. Al que cree, todo le es posible. Padre, queremos creer, queremos quitar la incredulidad de nuestras vidas. Hazlo, mi Señor. Ayúdanos a que toda incredulidad se vaya y venga la credibilidad, Padre Celestial, tuya a morar en nosotros y de esa forma poder agradarte. Gracias, Señor. En esta hora depositamos nuestras vidas, nuestras mentes, corazones, sentimientos, emociones, voluntad en ti, para que seas tú mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga en esta hermosa hora. Hoy queremos hablar acerca de que nosotros tenemos que somos 100% humanos, pero necesitamos llegar a la plenitud de Cristo, y eso se radica en nuestra vida espiritual diaria. Jesús fue 100% humano, pero era 100% divino. El Espíritu de Dios moraba en él, y ya se los expliqué la manera por la cual él necesitaba las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, para poder pagar el precio que nosotros no podíamos pagar y que nunca hubiésemos podido pagar. Pero nosotros que somos nacidos del pecado, necesitamos 100% lo divino para poder llegar a nuestra morada. Entonces yo les explicaba que Jesús, para poder hacer la expiación, él tuvo que nacer de una mujer, de un ser humano, pero su fecundación fue a través de ¿qué? De lo divino, del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Yo les dije la otra vez que Jesús, si hubiera sido hombre y nada divino, él no hubiera podido soportar o vencer la muerte. Él no hubiera podido pasar el Getsemaní, pero como había lo divino en él, él pudo soportar eso. Entonces dice aquí mis notas: no habría tenido poder para vencer la muerte si hubiera sido solo humano. No hubiera podido soportar el dolor y los sufrimientos del Getsemaní. Dice, si Jesús hubiera nacido de dos padres divinos, ahora de los dos padres divinos, entonces no habría muerto si él hubiera sido divino y no hubiera podido hacer la expiación. Dice, no hubiera podido haber muerto, habría sido inmortal, habría sido insensible al dolor y sufrimientos físicos, y por lo tanto no habría podido experimentar el dolor y la agonía en el jardín.
No habría estado sujeto a la tentación y a la oportunidad de pecar, pero Jesús nació de un Padre divino y de una madre mortal, por lo tanto, dice, tuvo poder para morir y tuvo poder para resucitar. Jesús dice, Él tuvo la capacidad de sufrir como el hombre, pero podía soportar mucho más que el hombre en lo divino. Él podía soportar mucho más que el humano, que el hombre. O sea que Él necesitaba, para poder hacer expiación por nosotros, necesitaba la naturaleza divina en su ser. ¿Qué le quiere decir esto hoy, o qué me quiere decir el Señor ahora? Que usted necesita y yo necesito. Yo soy 100% humano, pero necesito lo divino. Necesito caminar en el poder de su espíritu que mora dentro de mí, para poder soportar las situaciones que he de pasar en esta tierra. De lo contrario, mi sufrimiento sería peor si yo no le doy entrada a lo divino a mi corazón. Pero no es simplemente darle la entrada a lo divino, sino que es vivir una vida en lo divino, hacer menguar la carne para que lo espiritual se manifieste. Entonces Jesús, siendo divino y siendo 100% humano también, dice, Él tuvo la capacidad de sufrir como el hombre, pero podía soportar mucho más que el hombre. El mero cumplimiento con la formalidad de la ordenanza, de la ordenanza de hacer expiación por nosotros, lo llevó a morir, pero lo llevó ¿a qué? A resucitar. Jesucristo necesitaba hacer morir la carne, rasgar el velo de nuestra carne, la que sufre, la que se duele, y poder vencer la muerte, porque Él venció la muerte, y de esa manera levantarse, y solo en lo divino se pudo levantar, porque dice, el Espíritu Santo estaba con Él y lo hizo levantar. Para poder estar hoy sentado ante Dios Padre, intercediendo por usted y por mí, siendo nuestro justificador y nuestro intercesor ahora, en lo divino, ahora Él está sentado en su trono, alto y sublime, preparando morada para usted y para mí, para que un día nosotros también podamos sentarnos para siempre con Él en esas moradas eternas. Y dice, vamos a ir a San Juan capítulo 3 y su versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto, nacer del agua y del Espíritu? Es lo sobrenatural, es nacer de lo divino, es dejar que el Espíritu Santo entre y more en mi corazón y Él ejecute su poder en mí, un poder regenerador, un poder restaurador de mi corazón. O sea que necesitamos nosotros dejar actuar lo divino en nuestra vida. A veces no comprendemos la palabra, pero quien nos hace entender la verdad es Dios, el mismo Espíritu Santo. Pero si no leemos, no escudriñamos la palabra, dice, nos hacemos ignorantes, muy ignorantes. Entonces aquí Dios le dice a Nicodemo, Nicodemo conocía la ley, conocía el Pentateuco, pero no había conocido a Jesús, porque solo por medio de Jesús podemos nacer de nuevo. Y por eso dice más adelante,
En el 10, ahí donde estamos en San Juan, dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es lo natural. Nicodemo conocía la ley, conocía en cierta forma la palabra, pero no conocía el verdadero nacimiento en el Espíritu. Dice, es necesario para poder nosotros gozar del reino y entrar al reino, nacer de nuevo. ¿Y de qué nacemos de nuevo? De la palabra. En Pedro, en su primera carta, y en su versículo 1, el apóstol Pedro nos hace entender, ahí en el 1:21, y dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, que era lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Porque Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo yo entrar de nuevo al vientre de mi madre y nacer? No es de esa simiente corruptible, o sea que Jesús nació de María, que era una simiente corruptible, pero nació de lo divino también, del Espíritu Santo. Y murió a la carne, murió a lo humano, cuando Él se entregó en la cruz y fue crucificado. Y dice que Él fue como corderito, que no abrió su boca, porque dice la palabra que el que quiera ver días buenos, refrene su boca, refrene su lengua, porque nuestra lengua nos hace pecar. Pero Jesús dice que fue como corderito al matadero y no abrió su boca. Y ahí fue donde el Padre, lo exaltó. Y dice allí en Filipenses que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que ante Él se doble toda rodilla, allí en Filipenses 2. Y su versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. No se aferró a lo divino simplemente, sino que vino y se despojó de su realeza, dice, tomando forma de siervo, o sea, tomando la forma de un hombre, pero como siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Usted sabe que los que morían en una cruz eran catalogados como hombres malvados. Jesús tuvo que ir a la cruz para pagar su pecado y mi pecado, ir como alguien que no hizo nada, pero que llevó sobre él todos nuestros pecados. Él fue un siervo porque completó la obra que nosotros debíamos de pagarla, pero ¿quién de nosotros hubiera soportado? Pero ahora en este tiempo, Él dice que asciende a los cielos y se sienta a la diestra del Padre, pero envía al Espíritu Santo en nosotros para que por medio del Espíritu Santo nosotros podamos soportar todas las cosas que hemos de pasar en esta tierra. Usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu para poder pasar esta tierra y poderla pasar en victoria, no por nosotros, no por nuestra carne, sino por lo divino que está en nosotros. Debemos de apreciar, debemos de entender eso divino que Jesucristo nos dejó, nos marcó, nos selló con su Santo Espíritu, para que usted y yo hoy caminemos en medio de la dificultad, podamos obtener la victoria, no en nosotros, sino en Él. Porque solo el Espíritu de Dios, solo lo divino nos dará victoria sobre todas las cosas. Y por eso le dice Jesús a Nicodemo, ¿no te he dicho que tienes que nacer del agua y del Espíritu? Muchos
dicen que el agua significa el bautismo. Pongámoslo en el bautismo. Nosotros tenemos el relato de Simón, el mago, que vio las cosas que hacían los apóstoles. Él dice que vio a Felipe, se bautizó, porque Simón se bautizó en las aguas. Y cuando vio que les imponían las manos para recibir el Espíritu Santo, Simón dijo, yo quiero comprar eso. ¿Y qué le dice Pedro? Pedro lo exhorta. Simón había caminado con Felipe. Simón había aceptado a Cristo. Se había bautizado en las aguas, pero aún no había nacido de nuevo. Nacer de nuevo es dar un giro total de nuestras vidas. Y es convertirnos a Él, tener un convertimiento extremo donde yo me niego a mis propios deseos, porque todos tenemos deseos. Dios nos dejó nuestras emociones, nuestros sentimientos, y todos tenemos deseos. Pero cuando nosotros nos rendimos y nacemos de nuevo, el ser bautizado en el agua, el que le impongan manos, no quiere decir que usted ya nació de nuevo. Usted necesita cambiar su manera de pensar, su manera de vivir. Y eso, ¿quién hace ese cambio si no es su palabra? Cuando yo empiezo a leer la palabra, empiezo a ver el reflejo de mi vida, no el reflejo de la vida suya. Empiezo a verme a mí misma y empiezo a ver mis debilidades, empiezo a ver mis faltas y empiezo a sentir la necesidad de ser cambiada, de ser transformada. Entonces ya me enfoco en mi vida. ¿Qué es lo que necesita mi vida? Muchos creemos haberlo obtenido todo, que somos perfectos. Pero cuando empezamos a escudriñar la palabra, miramos qué tan ignorantes nosotros somos y que necesitamos abrir nuestros ojos espirituales para poder cambiar nuestra manera de ser. Entonces, Jesús le dice, es necesario que tú nazcas de la palabra y nazcas del Espíritu. Tienes que morir a tu carne, él estaba diciendo, morir a lo que tú eres humanamente, para que te conviertas en lo que yo quiero que tú seas, en lo espiritual. Por eso el apóstol Pablo habla a Filipenses en su capítulo 3. Les habla a los de Filipo y les dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto si el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, porque nosotros podemos leer y leer la palabra una vez, 2 veces, y no tenemos la capacidad de absorberlo todo como seres humanos. Entonces es necesario, como dice el apóstol Pablo aquí, a mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, decirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Cuídense, dice, cuídense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, guárdense de las enseñanzas que pueden confundirlos si ustedes no estudian la palabra de verdad. Si no logran conocer a Jesús, ustedes van a ser engañados, van a vivir en la ignorancia. Y dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El que es nacido de nuevo ya no confía en su carne, sino que circuncida su corazón. Empieza a decirle, Espíritu Santo, quita el pecado que aún puede existir en mí. Puede haber resentimiento, puede haber amargura que usted todavía no se da cuenta. Usted puede decir, yo no tengo
ningún enojo con nadie, pero hay cosas muy profundas que ni nosotros mismos recordamos, pero que el Espíritu Santo nos hace sacar ese resentimiento y esa amargura, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces el Espíritu y la palabra, que es la que nos hace nacer de nuevo, son las que empiezan a vivificarse dentro de nosotros. Cosas recónditas que hemos escondido, el dolor de nuestro pasado, que solo lo hemos tapado, pero viene el Espíritu Santo y lo saca a flor de piel, para que usted y yo seamos sanados, porque no podemos estar heridos y entrar al reino heridos, sino que necesitamos cada día ser transformados. Y por eso le dice el apóstol Pablo a los de Filipo todas estas cosas, y le habla: yo soy judío, hebreo, y soy perfecto en la ley, irreprensible, y podría gloriarme de lo que soy, pero eso no lo hace gloriarse a usted. Dice: me gloriaré en Jesús. La gloria que usted necesita y que yo necesito es Jesús en mi vida. No si soy un doctor, una doctora, una maestra, un arquitecto, un abogado. Eso no me da a mí. Porque Él dijo aquí: aunque tengo también de qué confiar en la carne, si, o sea, confiar en la carne es gloriarme de lo carnal, de las obras carnales. Él dijo: yo puedo gloriarme en mi carne. Puedo decir que soy legítimo, que soy de la tribu de Benjamín. Pero eso lo doy por pérdida, por conocer a Jesús. El apóstol Pablo estaba desechando las obras de su carne para poder vivir en lo espiritual, y dice, en cuanto a celo, en el 3:6 de Filipenses: perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Él tenía eso como algo de valor. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Él desechó todo por conocer a Jesús, porque Él quería la excelencia, la esencia de Cristo mismo en su vida. ¿Y cómo podemos nosotros obtener y exprimir esa esencia si no es a través de la revelación de su verdad? Cuando yo tomo su palabra y la leo, empiezo a ver que en cada parte hay algo hermoso para mi vida. Y me empiezo a deleitar en su verdad. Empiezo a conocerlo y me empiezo a conocer a mí misma. Entonces yo digo: Señor, no soy nada, pero tú lo eres todo, y si tú lo eres todo, lo puedes ser todo en mí. Eso estaba diciendo el apóstol Pablo cuando dijo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, porque nosotros nos justificamos por cualquier cosa. No es que yo oro, no es que yo ayuno, o no es que yo vigilo, y el yo, ese yugo se tiene que podrir a causa de la unción. Porque no es por mi justicia, porque Isaías dice que mi justicia son como trapos de inmundicia. Mi propia justicia, lo que yo creo que soy, lo que yo creo que hago, eso no es valedero, sino que yo necesito la justicia de Jesús. Y dice: no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, porque yo necesito resucitar. Eso es entrar al reino de Dios. Eso es nacer del agua y del Espíritu. Resucitar
a lo divino para poder vencer los obstáculos de este caminar en esta tierra. De lo contrario, yo voy a sufrir si no le doy lugar a la resurrección de Cristo, a la vida de Cristo en mí. Si yo quiero caminar en mi humanidad, no voy a llegar lejos. Voy a quedar bien corta. Pero si yo quiero caminar en Cristo, debo morir cada día a lo que soy, a mi justicia, a lo que creo que es mi justicia. Porque dice Dios que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la gracia, por la misericordia de Él, por el favor inmerecido, que yo puedo entrar al reino de Dios. Cuando yo reconozco eso, doy un paso de fe y empiezo a caminar cada día en esos pasos de fe, y entonces empiezo a resucitar. Por eso dice aquí, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí? Que no le iba a importar pasar esos procesos que Cristo pasó, pero es porque él ya había muerto a sí mismo. Y ahora el que vivía en él era lo divino. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, oyente, usted y yo necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Necesitamos nacer de su palabra, pero es necesario que pongamos esfuerzo cada día para conocerle en la intimidad, orando, gloriándonos en Él, en su verdad, conociendo su palabra y tomándola para nosotros, no para ponerle el dedo a nadie, sino para nosotros ser purificados. Cierre sus ojos allí. Querido Padre Dios, te doy gracias en esta hermosa hora, porque nos revelas tu palabra, porque necesitamos ser también, Padre, partícipes de lo divino, de tu espíritu, de tu palabra, de tu verdad, para poder caminar en esta tierra dificultosa, porque es dificultosa, Señor, y no vamos a poder llegar a nuestra meta si no dejamos que tu espíritu, que tu palabra obre en nosotros y que se vaya manifestando el poder tuyo. Morir a mí misma, a mis deseos, a mis propias justicias, como dice el apóstol Pablo, que son como trapos de inmundicia, y empezar a vivir la justicia que es en Cristo Jesús, para ser hallada en alabanza, para poder ser hallada mi fe en lo que tú quieres que sea hallada, mi Dios. Gracias te doy, mi Rey, en esta hora. Vivifícate, Señor, y sé tú el glorificado en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me lo guarde, me lo bendiga, y podamos gloriarnos en Cristo.